Ok, buenas tardes a todos los que están en la sala de Webex, a todos los que están conectándose a través del live de Facebook en la página de Cedime. Buenas tardes, bienvenidos a la semana Cedime en este tercer día de conferencias y talleres, semana organizada por el Centro de Desarrollo e Investigación en Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, hoy tengo el agrado de poder presentar nuestra segunda actividad del día. Es una ponencia a cargo del ingeniero mecatrónico egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, el ingeniero Dante García Meneses. Él, aparte de ser ingeniero mecatrónico egresado de la UNI, tiene también un diplomado en gestión de proyectos, está acreditado en el diseño y construcción de edificios LWD desde el 2013, es miembro fundador y perteneciente a la directiva peruana de ASHRAE, como ustedes pueden ver en pantalla. Cuenta con la certificación de ASHRAE BCXP, Building Commissioning, y VEMP, Building Energy Modeling. Cuenta con 10 años de experiencia en procesos de certificación LWD y simulación energética. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida al ingeniero Dante. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes a todos los asistentes, buenas tardes al comité organizador, gracias por la amable introducción. Bueno, efectivamente la presentación de hoy será de la certificación LEED y la simulación energética de edificios. Primeramente quería introducir un poco de ASRAE. Seguro algunos de los estudiantes pertenecientes a la sección de ASRAE de la UNI conocerán un poco, pero sería bueno también indicar qué es ASRAE para la comunidad eh, estudiantil. Bueno, la misión de ASRAE es servir a la humanidad mediante los avances de las artes y las ciencias en todo lo que es el sistema de calefacción, de aire acondicionado, que se utilizan tanto en edificios como en otros campos o en otros usos. Y la visión de ASRAE es poder construir un entorno saludable y sostenible para todos nosotros. Ahora sí voy a empezar con la certificación LEED. La certificación LEED es un sistema de calificación de los edificios, es la más amplia utilizada en el mundo, ha sido creada en los Estados Unidos, abarca diversos tipos de edificios, provee lineamientos tanto para el diseño, la construcción, las operaciones de estos. La certificación LEED la da un ente en los Estados Unidos que es el US Green Building Council. Y la certificación LEED ha sido desarrollada por el GBCI, que es el Green Business Certification Institute, y además este instituto da las credenciales o las acreditaciones para los profesionales, y tanto la guía para los exámenes como la administración de estos en el contenido y en el seguimiento, en el mantenimiento de los profesionales que son acreditados. Bueno, la certificación LEED se divide en diversos tipos de proyectos. Hay muchos tipos de proyectos que son certificables. Cada uno de estos tipos tiene requerimientos específicos. Hay requerimientos que en la mayoría son compartidos, pero sí de acuerdo al tipo de proyecto, a unos que otros tienen unos requerimientos que van variando, ¿no? Principalmente la certificación es primero para el diseño y la construcción de edificios. Estamos hablando de nuevas construcciones, de edificios que se alquilan o venden. En este caso se les llama núcleo y casco, edificios educativos, centros comerciales, data center, edificios de logística, centros de distribución, eh, hospedajes y salud, que son las clínicas y el área hospitalaria. También se pueden certificar el diseño y la construcción, ya no de los edificios, sino de los interiores. Al hablar de interiores me refiero a la implementación. Por ejemplo, un edificio de oficinas se puede diseñar
pero no se llega a implementar. Ya cada futuro locatario o propietario hace esta implementación. Estos interiores, en el caso de las oficinas, también se pueden certificar, los residenciales, los interiores comerciales, en el caso de, por ejemplo, malls, en donde se puede certificar por una parte el núcleo y el casco, que es las áreas comunes, las áreas de galerías, y otra certificación sería para cada una de las tiendas, que serían nuevos inquilinos, otros propietarios. También se pueden certificar las superficies comerciales y los hospedajes. Esto es para el caso de diseño y construcción. Por el otro lado, también se pueden certificar las operaciones y los mantenimientos de edificios. Los edificios existentes en general, los edificios educativos, superficies comerciales, centros de datos, centros de distribución y- y hospedajes. Otro tipo de proyectos son los desarrollos urbanos, la planificación urbana, el desarrollo urbano y las viviendas unifamiliares, perdón, las viviendas de media y baja altura y las viviendas de media altura. Ahora, existen diversos niveles de certificación. El nivel más alto en certificación es el platino, es el que dentro del criterio de la certificación LEED es el que posee el estándar más alto en sustentabilidad, pero también hay otros niveles mínimos, se deben lograr 40 puntos para lograr la certificación LEED. De 40 a 49 puntos un edificio logra un nivel certificado, de 50 a 59 un nivel silver, de 60 hasta 79 un nivel oro y a partir de 80 puntos el nivel más alto, que es el platino. Ahora, ¿cómo se logra esta certificación LEED? Bueno, la certificación LEED se divide en categorías. Hay 9 categorías. La primera de ellas es el proceso integrativo, en donde la principal intención es lograr que tanto los diseños, los especialistas, el arquitecto, el propietario trabajen en conjunto para lograr los diversos requerimientos dentro de la certificación, requerimientos de eficiencia energética, por ejemplo, y otros. Está la categoría de localización y transporte. Dentro de ellos, por ejemplo, se promueve o se gana puntos por utilizar bicicletas que tengan acceso a infraestructura, utilizar transporte local. También está la categoría de sitios sostenibles, dentro de las cuales, por ejemplo, manejar, hacer un control de la erosión y sedimentación del suelo, controlar las mejorar el hábitat mediante áreas verdes, mediante un acceso abierto, de acceso dentro de la categoría de eficiencia del uso del agua. También hay requerimientos tanto para el ahorro en el agua del interior como el agua en el exterior. Dentro del interior me refiero, por ejemplo, a las griferías, a los aparatos sanitarios, urinarios, de hecho, ayuda también en la certificación LEED utilizar urinarios secos y dentro el riego está por la parte del ahorro del agua en exteriores, ¿no? ¿Y cómo se logra ahorro en el riego? Mediante uso de tecnologías, por ejemplo, timers, vaporizadores y riego por goteo. Y también las plantas que se utilizan para el riego deben ser de bajo consumo, que eso se ve en la parte de sitios sostenibles con eficiencia de agua también, ambos están muy relacionados. Al tener plantas de bajo consumo, también inciden en un menor uso del agua en el exterior. Otra categoría es energía y atmósfera, que es en la cual me voy a enfocar hoy a lo largo de la presentación, porque en ella está la simulación energética de los edificios, que es lo que vamos a ver más adelante, pero también hay otros requerimientos, por ejemplo, utilizar refrigerantes que sean no dañinos a la capa de ozono y que no generen un efecto alto en el calentamiento global. También utilizar energías renovables o hacer compras de bonos de carbono o de certificados de energías renovables. Dentro de la categoría de materiales y recursos, igual se promueve o se bonifica cuando se
utilizan materiales locales, cuando se utilizan materiales que tienen contenido reciclado, por ejemplo, que durante el proceso se recolecta material y se puede generar nuevo. Y también bonifica cuando se utilizan materiales que son reciclables, que es otro concepto distinto, pero eh, que también bonifica en la certificación LEED. Dentro de la categoría de ambiental interior, se ve principalmente una adecuada calidad del aire al interior, mediante o bien sea ventilación mecánica o ventilación natural. En el caso de ventilación natural se deben hacer diversos estudios para verificar que se cuenta con una adecuada renovación de aire en caudales, un adecuado confort interior. En el caso de ventilación mecánica se debe cumplir con los estándares ASHRAE 621, el cual indica cuáles son los caudales mínimos que se tienen que cumplir en ambientes de extracción, por ejemplo, en estacionamientos, en baños, en depósitos, y también los caudales mínimos que se tienen que cumplir en inyección, en el caso de, por ejemplo, oficinas, las áreas de circulación, salas de reuniones, áreas de descanso, áreas de break. Y la última, bueno, la categoría de innovación bonifica por puntos que no están relacionadas en las demás categorías, pero sí el proyecto cumple y es un plus que da la certificación LEED. Y la última categoría es la prioridad regional, la cual son puntos adicionales que se basan en la ubicación donde está el proyecto. Por ejemplo, en Lima se bonifica cuando se logran puntos específicos tanto en la categoría de energía como en la categoría de sitios sostenibles y en eficiencia del uso del agua. ¿Por qué? Porque regionalmente son prioridades para nosotros. Bueno, ¿cuál es el proceso de certificación LEED? Esta imagen es para un edificio que es en diseño y construcción, un edificio nuevo, que por ejemplo puede ser un edificio educativo, un edificio de oficinas o un centro comercial. En estos tipos de edificios, el proceso comienza en el diseño. Cada uno de los especialistas tiene que cumplir con requerimientos obligatorios en cada categoría. Como previamente había indicado, hay categorías y cada una de esas categorías tiene requerimientos obligatorios y requerimientos opcionales. Los opcionales son los que te dan puntos y los puntos son los que te hacen lograr la certificación LEED. Pero los requerimientos obligatorios en todos los casos siempre se tienen que cumplir. Durante el diseño, cada especialista, por ejemplo, de instalaciones mecánicas, sanitarias, eléctricas, el arquitecto, el paisajista, tiene que cumplir con estos requerimientos obligatorios y también aplicar a una cierta cantidad de puntaje dentro de su especialidad para poder lograr en el conjunto el puntaje total que intencionado, ¿no? Que va a depender ya del propietario, es qué nivel quiere o desea lograr o es la intención que se le exige. Después, durante la construcción, se tienen que cumplir con las estipulaciones indicadas en los diseños, pero además cumplir con una serie de documentación, de lineamientos que van a ser necesarias para completar el expediente de certificación LEED. Por ejemplo, el control de la erosión y sedimentación se tiene que comprobar o se valida mediante fotos en cada cierta periodo de tiempo, en donde se vea, por ejemplo, la malla Rachel que evita la polución hacia el exterior, del interior del proyecto hacia el exterior. Por ejemplo, el lavado de llantas cuando salen los autos los camiones de desmonte, para evitar también que genere erosión en el suelo. Y finalmente, cuando se acaba tanto el diseño y la construcción, o bien cada uno en forma independiente, se hace un envío del expediente. Este expediente incluye cada uno de los planos, tanto de diseño como los documentos que se han generado en la construcción, que validan que el diseño ha sido implementado adecuadamente, que ha cumplido con todos sus requerimientos. Y este expediente, en inglés, se envía al US Green Building Council. El US Green Building Council es quien llega a dar la validación del proyecto y el nivel de certificación también. Esta, por ejemplo, es una hoja de un proyecto
que ha sido certificado en España a nivel platino, y ahí se indica en cada una de las categorías cuáles son los puntajes que ha logrado de unos máximos que son posibles. En el caso de este proyecto es versión 3, el máximo posible es 106 puntos y el proyecto logró 85, ¿no? Y los niveles en cada una de las categorías. Como vemos, en la categoría de energía y atmósfera, se puede lograr hasta 35 puntos, es decir, es la parte de la torta más grande y el proyecto logró 31 puntos, que es la categoría en donde más puntos pudo obtener, que de hecho ayudó a lograr ese nivel de certificación, ¿no? En general es así, la categoría de energía y atmósfera abarca la mayor cantidad de puntaje y es la que generalmente decide, generalmente puede o no puede, sí, puede decidir entre un nivel y otro nivel de certificación. Bueno, ya que hemos hablado un poco de la certificación LEED, de las categorías, de los niveles, ahora cómo lo aplicamos o cómo ejecutamos nosotros un proyecto. Para ello hay un estándar específico que es el 91, la RAE 91, dentro de la categoría de energía y atmósfera. Este estándar se utiliza bastante para esta categoría. El estándar proporciona los requisitos de diseños de eficiencia energética en edificios de alta altura, o bueno, en edificios, a excepción de los residenciales de 4 pisos o menor, que para eso hay otro estándar que es el 92. Se utiliza para edificios nuevos, así también como para renovaciones, y dentro de las renovaciones incluye tanto el edificio, el edificio renovado como sus sistemas. La primera publicación de este estándar fue en 1975 y cada 3 años aproximadamente se actualiza. Ahora hay la versión 2010, 2013, 2016 y 2019. La certificación LEED se basa en el estándar ASHRAE 91-2010, bueno, la certificación LEED versión 4, y la certificación LEED versión 4.1 se basa en el ASHRAE 91-2016, bueno, 2013, perdón. El estándar ASHRAE se divide igualmente en requerimientos obligatorios y en requerimientos prescriptivos. Los requerimientos obligatorios incluyen, por ejemplo, implementar controles de iluminación, es decir, principalmente sensores en las áreas de baños, en áreas de parqueo, en oficinas privadas, en salas de reuniones, en cuartos de vestidores y en diversos ambientes más, en áreas perimetrales que tienen acceso a luz día. En este caso se requiere un sensor de luz día, de luz natural. Tienen requerimientos obligatorios en cuanto a la eficiencia de los calentadores de agua, en cuanto a la eficiencia de los sistemas de aire acondicionado, sean estos chillers, sistemas BRB, unidades split y otras. Y hay requerimientos prescriptivos que son los que ayudan a lograr el mayor porcentaje de ahorro de energía. La intención de este estándar, el 91, es proporcionar los requerimientos mínimos de eficiencia energética. Y para la certificación LEED se tiene que ir encima. Mientras mayor ahorro se logra, significa un mayor puntaje, y un mayor puntaje puede ser un mejor nivel en la certificación. Y por eso la intención es que no solo cumplir con los requerimientos obligatorios ni los prescriptivos, sino estar siempre por encima, estar más allá, que es lo que nos ayuda a lograr un mayor ahorro de energía. Y dentro de estos requerimientos prescriptivos es la densidad de potencia de iluminación, que son watts por metro cuadrado, el valor de la ganancia solar del vidrio, el aislamiento del envolvente, entre otros. El estándar ASHRAE utiliza unos criterios para definir las densidades de potencias máximas en cuanto a iluminación exterior, que es la zona lumínica. La zona lumínica generalmente es la zona 3 para la mayor parte de área metropolitana en Lima. La zona 0 es un nivel bien bajo en cuanto a niveles máximos de iluminación, que se utiliza para zonas rurales protegidas, y zonas 4 es para distritos metropolitanos, que aplicaría, por ejemplo, Times Square. En cuanto hay otro concepto que se utiliza en el estándar ASHRAE, que son las zonas climáticas. Las zonas climáticas se dividen desde la zona 1, que es la zona más caliente, por ejemplo, Miami; la zona 2, que es donde nos encontramos, que es una zona cálida, Lima; y así sucesivamente hasta la zona 8, donde es la zona más fría, como Alaska.
Como había indicado previamente, hay requerimientos prescriptivos. Uno de ellos es la envolvente. En la envolvente ya entramos a unos conceptos un poco más técnicos que se utilizan bastante y hay que aplicarlo a criterio dentro de la simulación energética de los edificios. Hay tres de ellos. Uno es el valor U, el VLT, que es la ganancia, uno es la transmisión de luz visible, y el SHGC, que es el coeficiente de ganancia solar. El valor U es en cuanto a los watts por metro cuadrado Kelvin, que atraviesa una superficie entre dos ambientes donde hay una diferencia de temperatura. El calor va de mayor temperatura hacia el ambiente de menor temperatura. Esto impacta en el dimensionamiento de los equipos de aire acondicionado, porque en verano la temperatura exterior es mayor y por ende tener un mejor aislamiento ayuda en reducir un dimensionamiento de estos equipos. Al reducir el dimensionamiento del equipo de aire acondicionado principal, también se reducen los equipos asociados, las bombas, las torres de enfriamiento. Pero hay otro criterio que también se aplica, es el valor U en los casos de invierno, donde también, por ejemplo, en edificios de oficinas se llega a utilizar el aire acondicionado. El valor U beneficia porque en el exterior la temperatura es menor que en el interior y conviene por cierta parte durante los meses de invierno poder hacer ese release del calor mediante las superficies hacia el exterior. Eh, el valor de transmisión lumínica se utiliza principalmente, impacta principalmente cuando se implementan sensores de luz día en los niveles perimetrales. Tener un valor alto significa que una mayor cantidad de luxes va a llegar hacia el interior de los ambientes. Tener un valor bien bajo significa que este valor va a ser menor. Hay criterios también para la selección, por ejemplo, evitar el deslumbramiento. No necesariamente una iluminación excesiva es buena. En general, el deslumbramiento genera desconfort y no es adecuado. Un valor recomendable está entre, por ejemplo, un punto 35, punto 45. En cuanto al SHGC, sí es el que llega a impactar más dentro del dimensionamiento de los equipos impacta más en la simulación energética de edificios y se ve, por ejemplo, cuando se realizan los reportes de simulación energética, cambiar el SHGC en el vidrio impacta en el consumo de energía de los edificios, se ve bastante. Por ejemplo, conviene tener un valor bajo cuando son superficies de muros cortinas, es decir, el mayor porcentaje del edificio cuenta con superficie vidriada. eh, no impacta mucho en edificios en donde se generan sombras, donde hay celosías, donde el porcentaje de área vidriada es menor, pero de todas maneras siempre es un valor importante a considerar y en la simulación se llega a evaluar. Bueno, dentro de los sistemas de aire acondicionado hay eficiencias mínimas que cumplir. Como indicado previamente, están las unidades split, las unidades paquete, el sistema PRB, los chillers, las calderas, las torres de enfriamiento. Todos esos son equipos de aire acondicionados y hay eficiencias mínimas que están indicadas en el estándar ARRAI. Generalmente en el mercado no solo se cumplen, sino también excedemos, estamos muy por encima y los equipos que se llegan a instalar ayudan bastante o bonifican bastante en el ahorro de energía y por ende en lograr la certificación LEED. También hay características mínimas del sistema. Hay limitaciones en la potencia del ventilador, hay uso de economizadores, pero depende de la región, de la zona en donde está ubicada. Aquí en Lima no es una exigencia. Y el aislamiento de ductos, ¿no? Que siempre está de hecho en los criterios de fundamentos de ASHRAE. Hay requerimientos también para el uso del sistema de agua caliente, por ejemplo, en las termas eléctricas, termas a gas, tienen eficiencias que cumplir. En cuanto a iluminación, como previamente había indicado, hay watts por metro cuadrado que se deben cumplir. Hay una potencia máxima en iluminación exterior que va a depender de la zonificación. Hay controles de iluminación que son sensores que había indicado previamente. Y en cuanto a la iluminación de emergencia, que normalmente está encendida, también hay un límite de watts, que es entre 5 y 7 watts
por superficie iluminada. Bueno, el segundo concepto, la segunda parte de la presentación es la simulación energética de los edificios. ¿Para qué se utiliza la certificación? Bueno, en primer lugar, ¿qué es? Es la aplicación de un software para predecir el uso de energía de los edificios. Eh, Esto permite calcular cuál va a ser el consumo de energía, horario, cuál va a ser también el costo de energía, teniendo el consumo de energía, se puede calcular el costo de este, los edificios que se pueden aplicar, se puede simular cualquier tipo de edificios. Ahora, ¿qué parámetros se consideran? Principalmente el clima, los materiales, el tipo de uso que va a existir, la iluminación, la configuración de la operación, las tarifas horarias, el sistema de aire acondicionado, en manera general. ¿Y por qué utilizar la simulación energética de edificios? Bueno, es un método para poder analizar la performance energética del edificio, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo quiero decidir entre un sistema u otro sistema o saber cuánto me va a consumir el edificio, no tengo que esperar hasta instalarlo y operarlo, sino puedo hacer una simulación energética y saber cuál es el consumo que voy a tener. Y también porque es un requisito en certificaciones sustentables, por ejemplo, el NIT, ¿no? Es una exigencia tener para edificios que son grandes y son nuevas construcciones, o también en interiores comerciales. No es obligatorio, es opcional, pero ayuda bastante en lograr un mejor puntaje, ¿no? Y es un nivel mayor en la certificación LEED. ¿Cuáles son las ventajas? Primero, permite comparar diversos diseños y seleccionar el diseño que brinde un mayor ahorro de energía. Por ejemplo, puedo tener dos diversas configuraciones en sistemas de iluminación por dos propuestas distintas que han hecho dos empresas. Eh, Ambas las puedo incluir o modelar, simular energéticamente y al final seleccionar cuál es la que consume menor energía. Por otro lado, también puedo tener dos sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, un chiller, el otro un sistema VRV, ambos los puedo simular y también seleccionar el que brinde el mayor ahorro de energía. Por otro lado, permite comparar equipos y seleccionar el equipo que brinde un mayor ahorro de energía. Por ejemplo, puedo ya definir mi sistema, que es un sistema chiller, y tengo dos chillers, uno de la marca A, el otro de la marca B, y no sé cuál decidir. En ese caso también se puede hacer una simulación energética, se comparan directamente los dos equipos y poder seleccionar el que brinda el mayor ahorro de energía. ¿Cuáles son las ventajas? Otras ventajas, permite comparar una línea base, es decir, por ejemplo, yo tengo un edificio, hago una simulación y veo cuánto es el consumo que tiene este. Por ejemplo, me puede salir 100, pero yo sé que la línea base está en 50. Eh, ¿Qué me indica esto? Que hay algo que está mal en mi edificio, yo estoy consumiendo de más y eso me ayuda a poder diagnosticar inicialmente que hay cosas que mejorar y se puede ir analizando y ver bien y ver hasta llegar a el problema, ¿no? La causa del problema que sería un mayor consumo de energía a lo estipulado, a lo establecido, a lo que debería ser. Por otro lado, permite modificar los horarios o las configuraciones de operación y ayuda en poder seleccionar este horario de configuración que brinde el mayor ahorro de energía. Yo ya puedo tener un sistema, puedo tener un equipo, pero a qué hora lo voy a aprender, a qué hora se va a apagar, cómo se asocia con las bombas, estas se prenden antes, se prenden después, cuánto tiempo antes, cuánto tiempo después, cómo hago el control de la demanda para evitar las horas pico que también incrementan la tarifa o el costo de la energía. Todas estas configuraciones se pueden realizar también en la simulación energética. Se precargan previamente el costo de energía y de demanda, va a indicar cuánto es el costo de energía, ¿no? Y para cada una de las configuraciones que yo pueda ir simulando. Y ayuda también en reducir el consumo de energía. Bueno, ¿cuál es una desventaja? Se requiere cierta experiencia en poder realizar estas simulaciones, hacer un cambio, por ejemplo, en las configuraciones de las operaciones que no se adecua a lo real puede indicar un dato, un resultado erróneo. Por otro lado, hay diversas metodologías
para la simulación energética de edificios. No todas son no están alineadas. Hay, por ejemplo, ASRAI tiene ECIPSE, eh, Title 24. Cada uno tiene diversas formas en cómo es la metodología para realizar estas simulaciones. Y de hecho, cumplir cada una de estas metodologías en un mismo edificio, una y otra metodología va a dar resultados distintos. Y por otro lado, hay diversos programas de simulación. Cuando se hace una comparación siempre se tiene que usar el mismo programa porque diversos programas dan diversos resultados por la forma de cálculo que cada uno de ellos realiza, por la configuración predeterminada que cada uno de ellos va a tener, por ejemplo, en los setpoints de las temperaturas. Bueno, setpoint se puede controlar, pero en la configuración, por ejemplo, en el setback, en la configuración de las operaciones, los horarios de las cargas de proceso. Cada uno de ellos puede ser distintos y los programas, de hecho, en este cuadro se indican los resultados y varían. Hay porcentajes, bueno, lo mínimo del 1%, pero puede ser hasta el 10% en variación, ¿no? Cuando se simula en un mismo edificio, pero en diversos programas podemos tener esas diferencias en resultados. ¿Cuál es la metodología? Hay principalmente dos, ambas de ASRA, y una es la G y la otra es la sección 11. El apéndice G se utiliza para la certificación LEED y es la que es más ampliamente utilizada. La sección 11 es más que todo un requisito en ciertos estados, la cual tiene la exigencia para que el edificio eh, pueda cumplir con los requerimientos locales de Estados Unidos. En algunos estados piden cumplir con la sección 11, ¿no? Y es un requisito durante el expediente de tanto diseño como de ejecución. ¿Cuál es el proceso de la simulación energética? Principalmente se basa en las memorias. En las memorias es la que contiene y las fichas técnicas y los planos. Estos contienen la información principal para poder primero armar un 3D, ingresar parámetros de diseño de iluminación, en aire acondicionado, en envolvente. Después, con el programa, el Design Builder, que es donde se realiza el 3D, se ingresan todos esos parámetros, ¿no? La arquitectura, como la ubicación del proyecto, la actividad. Hay diversos tipos de usos en los edificios. Cada uno de estos va a tener un impacto distinto en la simulación energética. Es distinta la carga que se genera en un ambiente de circulación, por ejemplo, en un ambiente de oficinas. El programa Design Builder y otros tiene, por ejemplo, los requisitos, las características de cada uno de estos usos y ya indica, tiene precargada información, por ejemplo, cuánto es la carga, el número de personas que hay por metro cuadrado, cuánto es la carga sensible latente que se generan por cada uno de estos tipos de ambientes. En cuanto a la iluminación, se ingresan los watts por metros cuadrados. eh, Igual, por cada tipo de uso es distinta la iluminación, por ejemplo, en un depósito, que en un ambiente de cirugía. Cada uno de ellos tiene diversos valores y también se cargan para hacer la simulación energética. Y la envolvente, ¿no? La envolvente que ya previamente había indicado, que está el coeficiente de ganancia solar, el- la transmisión lumínica y el valor U. Y por otro lado está el aire acondicionado. El aire acondicionado es donde hay una gran parte que es la que llega a impactar en el consumo de energía. Y si dentro del aire acondicionado hay diversos sistemas que se ingresan, hay diversos equipos, eficiencias que se tienen que cargar en el programa de simulación para de ahí realizar la simulación y generar un reporte, ¿no? El reporte sirve para poder tomar decisiones, por ejemplo, mejoras en eficiencia energética y así actualizar un nuevo modelamiento con las nuevas estrategias que se estarían utilizando. También se actualizan los modelamientos energéticos cuando hay una modificación en el proyecto, se incluye la modificación y se vuelve a generar un reporte con nuevas sugerencias en mejoras de eficiencia energética y así es un proceso de ida y vuelta. Eh, ya entrando un poco más a detalle, el programa que se muestra en la imagen es el Design Builder. el, es la parte gráfica, el 3D. Vemos unas zonas perimetrales. ¿Por qué se dividen en zonas perimetrales? Porque son las que tienen acceso a luz día. En ellas generalmente se pueden
cargar los sensores y poder simular sensores de luz día y cuánto es el impacto o en cuánto nos beneficia en reducir el consumo y el costo de la energía, ¿no? En zonas interiores están las oficinas y ya más también se pueden encontrar áreas de baños como circulación. Bueno, los parámetros, primero es la forma del edificio, es decir, qué forma tiene este, si es una dona, si es que hay superficies que generan sombra a sí misma, si hay estructuras externas también se pueden incluir que van, ¿por qué? Porque esto beneficia en generar sombra. Después el edificio en sí. Primero se parte de un 2D, que es un plano de AutoCAD, y en base a este plano se genera el 3D, considerando la altura que hay de piso a piso. Y después se pueden ingresar los materiales. Generalmente los materiales se dividen en muros, en pisos, en techos y en áreas en superficies vidriadas. Cada uno de estos para la certificación LEED hay una línea base, hay unos valores predeterminados que tienen que cumplir el edificio de referencia y el edificio que se va a construir es el que se basa de acuerdo a los planos o a información también de referencia con ASHRAE. Después la zona de ocupación, qué ocupación va a haber en cada uno de los ambientes. Por ejemplo, en la imagen se puede ver, hay áreas de oficinas perimetrales, oficinas interior, hay circulación y baños. Y después se ingresa el sistema de aire acondicionado. En esta imagen, en la imagen se puede ver tres chillers que están en color azul. Encima de ellos hay tres torres de enfriamiento que están en color celeste. Cada chiller tiene un sistema de agua asociado a cada torre de enfriamiento y está impulsada por una bomba que no se logra ver, pero está en forma de una flecha y cada chiller está asociado con la torre de enfriamiento mediante las bombas. Ahora el sistema de chiller sí está interconectado mediante una bomba secundaria. Está en la parte de la demanda, en color azul, la parte un poco más abajo. Y en la parte primaria hay una bomba asociada a cada chiller. Y esto es el sistema de agua helada centralizado. En la simulación energética se tiene que ingresar la cantidad de chillers, la configuración de chillers, que estamos viendo chiller asociado con torre de enfriamiento. Después las capacidades, cuál es la capacidad del chiller, la eficiencia a plena carga, que va a indicar cuánto es la potencia eléctrica, la eficiencia a cargas parciales, que es la que va a definir mayormente cuánto va a ser el consumo de energía en el chiller, los set point de temperatura de entrada, de salida, tanto del evaporador, del condensador, los caudales de agua, tanto del evaporador, del condensador, en el caso de las bombas, la caída de presión, los caudales, las potencias, las eficiencias y las torres de enfriamiento de forma similar. El consumo de los ventiladores que están dentro de las torres, si es ventilador de velocidad constante, de velocidad variable, cuántas celdas hay y cuál es la configuración de operación, ¿sí? El horario de operación. Igual en los chillers, cuál es la configuración de operación. Se ingresa, por ejemplo, cuando hay poca carga de, no sé, de 0 toneladas a 100 toneladas funciona el chiller 1, si hay de 100 a 200 funciona el chiller 2 o es de acuerdo a secuencialmente, todos funcionan, o se selecciona. Eso también se ingresa dentro del programa de simulación para poder tener los resultados más acordes a cómo va a funcionar en los sistemas del edificio. Eso es por el lado de la planta de la doblada. Después, por el lado de la demanda, por el suministro, ya cada uno de los ambientes también se simulan los fan coils, que es una bobina en color azul, donde se llega a suministrar el agua helada mediante las tuberías. Y hay un ventilador que está en color verde. El ventilador es el que impulsa la renovación o la recirculación del aire y también la toma del aire exterior hacia cada uno de los ambientes. Hay ventiladores y eso es lo que generalmente se incluye en este caso de un sistema de agua helada. Después los equipos electrónicos también se tienen que simular.
y las obstrucciones aledañas que había visto previamente. Bueno, para finalizar puedo indicar algunos ejemplos de comparación de consumo de energía. Este ejemplo usa los sensores de luz día en áreas perimetrales. En la imagen que había indicado previamente, hay tres tipos de controles de iluminación que se pueden simular en este programa. Uno es el tipo continuo, el tipo escalonado y el tipo continuo y un off. El continuo es cuando la luminaria tiene un dimmer o atenuación y de acuerdo a una menor iluminación natural va a ir activando las luminarias artificiales a hay un mayor porcentaje, de modo que dentro del ambiente de trabajo, la zona donde se sensa el nivel de luz, siempre sea uniforme. Por ejemplo, se puede indicar 600. Si es que en el exterior te brinda un nivel de 600 a más, la luminaria va a estar apagada, pero mientras sea menor, o sea 500, 400, mediante una atenuación, la luminaria artificial va a funcionar y de modo que siempre se logra este nivel de 600. El otro caso es por escalonada. Yo puedo tener dos circuitos de iluminación. Puedo indicar que cuando el nivel es de 600, los dos circuitos están apagados. Cuando el nivel baja entre 600 y 400, prender un circuito. Y cuando el nivel es menor a 400, prender el otro circuito. Y cuando es, no sé, menor a 200, sí se prende todas las luminarias. Esa configuración se puede hacer, se indica, por ejemplo, en este gráfico, donde es el punto de sensado del nivel de luxes, cuál es el nivel y cuál es el tipo de control. Y el tercer tipo es cuando es continuo y hace un off o hay un nivel en donde se llega a apagar. Bueno, en este ejemplo se ha utilizado eh, luminarias mediante atenuación. Como se ve en el diagrama de control, hay una atenuación mediante el sensado de la iluminación de luz día. Se llega a simular y los resultados indican que el ahorro en general en el proyecto es un 7%. Para todo un edificio es bastante. De hecho, solo en iluminación, sin tener un control perimetral mediante sensor de luz día, existiría un consumo de 485.000 kilowatts por año y este se reduce a 335.000 kilowatts por año, una reducción de aproximadamente 150.000, que es el 30% en iluminación. Y ese 30% en iluminación en todo el edificio, la cual hay otros tipos de cargas, están los chillers, el refrigeramiento, las bombas. Ese 30% solo en iluminación en todo el edificio representa un 7.3%, que es un valor considerable. Hay otro caso que es el uso de variadores de frecuencia en las bombas. Similarmente, se pueden simular bombas de velocidad variable y bombas de velocidad constante. En el caso de las bombas de velocidad variable, también está la, la forma en la que este equipo va a funcionar, que está como el coeficiente 2, es un funcionamiento lineal de acuerdo a la demanda que va a haber bueno, en la presión específicamente, que sería el valor en los circuitos de las tuberías, para de acuerdo a eso incrementar o disminuir la potencia del motor de la bomba. Se indican los valores de la potencia máxima, que es en watts, la caída de presión, el flujo de diseño, y esto se llega a simular, ¿no? Mediante un transmisor de presión. Sabemos que podemos ir sensando cuando es la presión deseada, de acuerdo a eso se activa o se desactiva o se atenúa, o se va regulando mediante un variador de frecuencia la potencia en la bomba, ¿no? ¿Y qué significa esto? Un ahorro del 6.78%, en donde el ahorro es prácticamente entre no usar un variador y usar un variador en las bombas. Generalmente esto sí se usa, es un ejemplo ilustrativo, pero
sí los diseños de aire acondicionado sí lo utilizan porque de hecho es una medida que se puede ver. El ahorro es de 264.000 kWh en un edificio que no tiene variadores a uno de 158.000, que tiene variadores como un 40% en la reducción del consumo de las bombas. Es un valor bien, bien grande a considerar. Otra aplicación, otro ejemplo es utilizar diversas configuraciones en los chillers. Como había indicado, yo puedo tener en este caso tengo una planta. En esta planta hay dos tipos de chiller. Un chiller es enfriado por aire, el otro chiller es enfriado por agua, pero el chiller enfriado por aire es pequeño, es decir, que está asociado a un menor consumo en bombas, porque sus bombas son más pequeñas, no tiene torre de enfriamiento. En cambio, el chiller enfriado por agua es más grande, sus bombas asociadas son de mayor tamaño y tienen un consumo por torre de enfriamiento. ¿Cuál sistema usar? ¿Cuándo usar? También es una decisión a tomar, que en la configuración se puede dar o en el día a día arbitrariamente, pero si podemos utilizar una simulación energética para decirle a la opción más eficiente energéticamente, pues se ha indicado aquí en esta imagen, en esta simulación. Primero, el parámetro modificado, que es a modificar, que es la operación, la carga en cooling de operación. Es decir, cuando el edificio opera de cero de necesidad de carga térmica a un valor X, va a funcionar un sistema. Y cuando está de este valor X a un mayor valor, eh, va a funcionar otro sistema. ¿Qué es lo que hemos hecho? En este caso, como tengo dos plantas, hago una simulación, bueno, una serie de simulaciones en donde voy a cada cierto porcentaje de carga cambiando uno o el otro, o el uno, el otro, el uno, el otro, para ahí ver cuál es la opción o cuál es el porcentaje de carga en donde me conviene hacer el cambio de un chiller a otro chiller. Eh, Mientras menor carga exista, quiere decir que la necesidad térmica va a ser muy, muy mínima. En ese caso sí convendría utilizar la planta que es el chiller enfriado por agua. ¿Por qué? Porque sus bombas asociadas son más pequeñas. Hay algunas que son de velocidad constante, de las primarias, que por exigencia de presión del chile deben ser de esta forma. Y tienen un menor consumo comparado con un sistema que es enfriado por agua, que tiene la torre de enfriamiento. La torre de enfriamiento, el motor de la bomba de condensado sí es de velocidad constante. Hay un consumo mayor que siempre va a existir, y las bombas asociadas y también, ¿no? Es un sistema más grande, ya desde a priori, desde cero a un porcentaje mínimo de necesidad térmica siempre va a haber allí un mayor consumo. Pero ¿cuánto es el valor que conviene hacer el cambio? Entonces, para eso se usa una simulación paramétrica que está indicado aquí. Voy cambiando de acuerdo a pasando del chiller de enfriado por aire al chiller enfriado por agua a diversas cargas térmicas, de modo que tengo varias simulaciones, cada una con el cambio a diversas cargas térmicas y también los consumos de cada uno de ellos. La diferencia no es mucha, pero es solo un cambio en la configuración y ese cambio de la configuración es un 0,74% en el consumo de energía anual de un edificio, que en verdad llega a ser un valor en dinero importante, ¿no? Y solo hacer un cambio de configuración, no es que implementar nada, no es instalar nada, no es nada más que solo la configuración que se hace automáticamente. Y la configuración óptima es cuando se hace el cambio de un chiller enfriado por agua al chiller enfriado por aire, para este caso en 75 toneladas, que está aquí. Cabe indicar que el chiller es de capacidad de 120 toneladas, el chiller que es enfriado por aire. O sea, no conviene operar el chiller enfriado por aire hasta su máxima capacidad. Conviene hacer el cambio a 75, que ese es el que lograría un mayor ahorro de energía. ¿Y por qué? Porque si bien hacer funcionar el chiller que es enfriado por aire, perdón, por agua, que es de una mayor capacidad, creo que en este ejemplo es de 300 toneladas, se asocia a bombas de condensado de mayor potencia, a bombas primarias también. Existe un menor consumo en cuanto al propio chiller, ¿no? El propio chiller, porque es de mucho mayor eficiencia, tiene una curva
mucho más eficiente a cargas parciales comparado con el chileno enfriado por aire, ¿no? Y bueno, ese es el fin de la presentación. No sé si hay alguna consulta. Sí me gustaría compartir, de acuerdo a los lineamientos de ASRAI, unos lineamientos, no sé si es que voy a tratar de compartir, es otra presentación. Veo que hay algunas consultas. Así es, bueno, consultan si es que puede compartir la presentación. He dejado de compartir, ¿cierto? Sí, sí, Bueno, lo último que quería presentar es ASRAI, el capítulo peruano de ASRAI. Un poco nos ayuda a nosotros y también a ustedes conocer qué es ASRAI, ¿no? Existen valores fundamentales, principalmente es poder difundir eh, los conocimientos técnicos, no solo técnicos, también éticos, mejores prácticas en la industria de la calefacción, del aire acondicionado y de la refrigeración, y hacer de esto un proceso de mejora continua, ¿no? Como Raspberry tenemos nosotros, como esta asociación, tenemos el compromiso de poder servir, ser un ente para poder mejorar la forma en que se trabaja en cada uno de estos sistemas, lo cual ayuda a mejorar el entorno construido, generar valor y logros, ¿no? Arraid como integridad previamente había indicado que son criterios éticos, trabajamos de forma transparente, se puede revisar cada uno de los procesos que nosotros hemos venido haciendo, hay auditorías, todo para lograr un trabajo adecuado y idóneo y cumpliendo con cada una de las exigencias, ¿no? Que nos pide la matriz que es ASHRAE de Estados Unidos. Nosotros buscamos esfuerzos o colaboración con otras organizaciones, con agencias, con individuos que estén comprometidos con el desarrollo del entorno construido de forma sustentable. También esta asociación es en forma de voluntariado y la intención es poder servir en algo o retribuir en algo a a la sociedad. Bueno, eso eso es todo. Ahora quería ver un poco, habían consultas, así es, no sé. excelente, ingeniero. Y consultas, me eh, parece que hay dos. Sí, yo le ok, comento las consultas, claro. ok, Eh, mejor porque no puedo ver si no. claro, claro. Bien, Verónica Tejada consulta, bueno, dice buenas tardes. ¿Cómo puedo simular un edificio LED o LEED para compararlo con uno normal? ¿O en qué programa me recomendaría realizarlo? Ok, la comparación se hace de acuerdo al estándar ASRAE, el apéndice G. El apéndice G indica los lineamientos para realizar una línea base. En esta línea base están, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado que se debería utilizar, las eficiencias mínimas que se deberían cumplir,
En cuanto a iluminación, los watts por metros cuadrados por cada uno de los tipos de ambientes, los requerimientos en sensores, y, y igual en la superficie vidriada, cuánto es el valor de SHGC, de valor U y de BLT que se debería incluir en el edificio normal, ¿no? Bueno, tampoco es normal, porque es un edificio que cumple con los mínimos requerimientos de eficiencia energética. Es un edificio que ya es eficiente energéticamente. Por eso ir más allá es generalmente un desafío. ¿Y cómo se puede simular? Bueno, utilizando evidentemente los programas de simulación energética. ¿Qué programas hay? Hay muchos. Eh, yo personalmente utilizo Design Builder, Energy Plus, son los que más utilizo, pero también está iQuest, está Trace, Trace 700, que es de Train, está el Hub que es desarrollado por Carrier. Hay diversos programas de simulación energética y todos en verdad se utilizan para la certificación y todos tienen cada uno de ellos diversas ventajas y es cosa de averiguar, de ir viendo cuál es el que más se acopla a los conocimientos previos, a la experiencia, al entorno. Claro, ok. Bien, creo que ha sido absuelta la duda. La siguiente consulta es de Juan Pablo de Ostúa. Consulta, el modelo 3D del edificio se hace en software Design Builder, pero el modelo energético ¿en cuál se realiza? ¿En Energy Plus? En software, el 3D efectivamente se hace en Design Builder, pero también llega a simular o sea, no es necesario utilizar Energy Plus, pero el beneficio de Energy Plus es que es el motor de cálculo. O sea, Design Builder es la interfaz gráfica que utiliza el motor de cálculo de Energy Plus. Design Builder tiene la interfaz gráfica para realizar el 3D, como había visto en las imágenes previas. Se puede también realizar el sistema HVAC. En una imagen previa estaba explicando un poco en dónde estaban los chillers, las torres de enfriamiento, los ventiladores. También se puede hacer eso en Design Builder, se puede configurar también los set points, la forma de programación, de operación en Design Builder y hacer la simulación directamente en Design Builder. Pero por ser una interfaz, está con características preconfiguradas. No hay adicionales que uno pueda hacer a las preconfiguradas que solo se permite. Pero generalmente para la certificación sí cumple. Si se quiere ir un estudio adicional más a detalle, sí, generalmente se usa Energy Plus porque es el motor de cálculo, es donde se puede hacer diversas configuraciones, se puede hacer simulaciones paramétricas, se puede generar funciones, se puede trabajar con Python, hay mucho más detalle para investigación generalmente con Energy Plus que, y para Lead en sí, generalmente Design Builder es más que suficiente. Excelente. Bien, bueno, tenemos saludos desde Bolivia incluso. Y también del ingeniero Alfredo Zárate, que parece que es el jefe de la RAE, Sí, es el que presidente tienen de por ahí, AHRAE. el presidente de la RAE. Muy bien, muchas gracias por tener también a él. Y muchas gracias también a usted, ingeniero Dante, por darnos esta conferencia. Creo que ha sido para algunos una pequeña introducción a lo que es el mundo de las edificaciones y del análisis energético de edificaciones, que es algo muy interesante según veo. Y espero que muchos también se animen a poder estudiar esto y poder formar parte también de RAE. ¿Cómo no? Ya tenemos un capítulo en la uni, en la FIM también. Así que Sí. bueno, muchísimas gracias, ingeniero Dante. De repente algunas últimas palabras antes de terminar la ponencia. Bueno, para mí es un honor estar aquí, presente de estudiantes en mi alma mater. Físicamente no, pero sí me siento conectado. Yo he terminado la universidad hace ya 10 años y estoy contento de poder compartir algo de lo que he ido aprendiendo en la industria. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias a usted por tener la, eh, por tener la deferencia de poder participar y de poder dar esta pequeña ponencia. Ok. Muchas gracias también a todos los que se han conectado a la sala de Webex y a los que están viendo la transmisión en Facebook Live. Igual van a poder verla después porque se queda grabada. Así que
Síganos en las redes, sigan a Radio también, Radio Perú, en redes sociales, en Facebook, tienen cuenta de Facebook. También sigan a Sedime en Facebook. Y recuerden que la Semana Sedime recién está en su tercer día. Hoy mismo, después a las 7 de la noche, tenemos conferencias con los gerentes de Osinacmin, así que están todos invitados, conéctense también. No dejen pasar esa oportunidad de poder conocer un poco más también sobre el mercado eléctrico, ¿no? Y muchas gracias, ingeniero, nuevamente. Bueno, Verónica Tejada pregunta si puede hablarle por el micrófono. Yo creo que sí.